Eh, Buenas noches, ¿cómo están? Nosotros seguimos con capítulo 3 de la materia de doctrina de salvación. Oh, hoy una alumna hizo preguntas eh, de cómo es la salvación del Dios Trino, ¿no? El Dios Padre es el que planifica la salvación. ¿Mm? Y después Dios Hijo es el que ejecuta, es el que cumple. Jesús vino al mundo, murió en la cruz y cumplió la salvación. Y después la obra del Espíritu Santo es la que aplica en la vida de cada persona. ¿Mm? Cada persona. Y fíjense que la obra de Jesús hace 2000 años atrás fue una obra externa, fuera de nosotros. Pero lo que hizo Dios Hijo, Jesucristo, uh, el Espíritu Santo es el que aplica dentro de nosotros para la salvación. ¿Mm? Es decir, que esta obra del Espíritu Santo es una obra interna de cada persona. ¿Mm? Es decir, damos un ejemplo. Lo que hizo eh, Dios Padre, planificó antes de la fundación del mundo la salvación de Andrea. ¿Mm? Es el que planificó, predestinó de antemano, eh, y después Dios Padre envió al Dios Hijo, a Jesucristo, para que sea el Salvador. Pero lo que hizo Jesús hace 2000 años atrás no tiene nada que ver con Andrea, pero llegó un momento, Dios, el Espíritu Santo, obró en la vida de Andrea y allí algo pasó internamente. ¿Mm? Comenzó a tener fe, ¿no? Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de Andrea, de Margarita, de mí, de Mayu, de Raúl. ¿Mm? Es decir, que a cada uno obra el Espíritu Santo según el plan de Dios, según el plan de Dios. Así que el Espíritu Santo obra internamente dentro de nosotros para la salvación. Por eso esta aplicación o esta obra del Espíritu Santo dentro de nosotros oh, podemos dividir según el orden lógico, eh, orden de la salvación. Por eso los teólogos llamaron, los reformadores llamaron ordo salutis en latín, ¿no? Ordo salutis o la aplicación de la salvación. ¿Mm? Entonces, esta obra salvífica del Espíritu Santo podemos nosotros dividirlo, ¿no? Aquí en 10 pasos. Primero, el Espíritu Santo llama, ¿m? Llama a cada uno, es el llamamiento. Antes de un llamado para la obra, para la misión, hay un llamado, es decir, hay un toque del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Como que comenzó, comenzó en un día especial en nuestra vida, Dios, Espíritu Santo, toca, nos llama y ahí tenemos el contacto. Por supuesto es a través del Evangelio, ¿no? Porque la fe es oír la palabra. La fe es oír la palabra y claro, antes también escuchó la palabra, pero como que
nunca internamente tuvo ese interés, pero el Espíritu Santo comenzó a obrar y hay un llamado, ¿m? Y luego oh, eh, hay una regeneración, un nuevo nacimiento y conversión. Conversión. Uno que vivía ah, concentrado en sí mismo, ahora el centro es Cristo, Jesucristo, Dios, ¿no? Entonces, allí como resultado tiene la fe, queda unido con Cristo. ¿Mm? Entonces, todo esto es una obra interna, del Espíritu Santo, y luego Dios viendo a Cristo dentro de cada persona, es decir, Andrea, Margarita, claro, cuando ve a Margarita, ve a través de Cristo, a través de Cristo que hay en Margarita, y bueno, lo que hizo Jesús en la cruz, ese perdón, esa justificación, entonces queda justificada. Y luego decimos que es hija de Dios, adopción, adopción. Y luego el Espíritu Santo ayuda al camino de la santificación, perseverancia y, y en la vida le ayuda a tener convicción y luego en el futuro allí en la gloria de Dios, en la glorificación, ¿no? Glorificación. Por eso, esta es un poco el gráfico integral de todo lo que nosotros podemos ver, ¿no? Primero hay una elección, después un llamado de parte de Dios, después vamos a ver esta parte de Romano, capítulo 10, 14 al 15. Después uno queda regenerado, se convierte, ¿no? Y tiene fe, como dijimos, tiene fe, hay una justificación, queda justificado, y luego santificación, pero antes, como resultado de justificación, queda adoptado como hijo de Dios. ¿Mm? Hijo de Dios. Miren que esta semana aquí Papa Francisco fue a Filipinas, a Asia, los países de Asia, y después cuando volvía de la visita papal, él decía, ¿no? Que tres cosas dijo, que todos los hombres son salvos, todos los hombres son salvos, como que Dios ama a todos, entonces todos son hijos de Dios, ¿no? Pero no es así, que no es que todos somos hijos de Dios, ¿no? Los que son llamados, nacidos de nuevo, convertidos, justificados por Dios, sí, ellos son hijos, hija de Dios, pero no es que aunque no tengan fe, aunque no sean convertidos, oh, la Biblia nunca dice que ellos también son hijos de Dios. ¿Mm? Y después decía que vieron que estos países de Asia son hay muchos budistas, muchos musulmanes, también hinduistas, ¿no? Decía que todas las religiones al final y al cabo es el mismo camino para llegar a Dios, ¿no? Como que eh, como que quiso quedarse bien con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo. Ah, así que dijo que todos son salvos, todos son hijos de Dios, todos los caminos, aunque sean budistas, aunque sean hinduistas, musulmanes, todos llegan a Dios, ¿no? No están condenados, no hay condenación, no hay, digamos, eh, eh, eh,
ellos todos como que de alguna manera son salvos. Entonces, claro, no habló nada de Cristo, ¿no? No habló nada de Jesús. Así que eso es lo que, no sé por qué dijo eso, pero me preocupa la Iglesia Católica, ¿no? Cuando dicen estas barbaridades o en contra del Evangelio, ¿no? Por eso esta parte de adopción, ¿no? Aquí vamos a ver, Romano capítulo 8, verso 15. A ver, Amador, ¿podés leer Romanos capítulo 8? A ver, ¿alguien que encontró? Sí, sí. Dice, Mm. pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y No, no, me no, no, Romanos, compadeceré del que Romanos yo capítulo me 8. compadezca. No, Romanos Di- capítulo 8, verso 15. Yo leí, perdón, 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Bueno, por eso acá, ¿quiénes pueden decir Abba Padre? ¿Quiénes son los hijos, ¿no? Que son adoptados como hijos? Claro, los que tienen el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, que no son bajo, no están bajo la ira de Dios, bajo la dominación del Espíritu que domina la tiniebla de este mundo, sino que fue llamado, regenerado, convertido, justificado por Dios, y ellos, por este Espíritu Santo, son adoptados como hijos de Dios y podemos decir, Abba Padre, no todos. Por eso me extraña lo que dijo Papa Francisco, ¿no? La verdad que la Iglesia Católica cada vez camina hacia el camino de anticristo, ¿no? Anticristo cada vez dice iglesia, pero no predica Cristo ni el verdadero evangelio. A ver, de esto, ¿qué te parece, Raúl? A ver. Mm, No se entiende porque aunque el Papa es un gran teólogo, sabe bien mm, todo lo que es este orden de la salvación. mm, Y yo creo que para quedar bien a la gente, ¿no? No tiene temor, yo creo, de Dios, porque mm, este, solo puede hacer una persona eso, distorsionar la Biblia, lo que dice Dios realmente, el que no tiene temor a Dios. mm. Aunque él siendo gran teólogo, pues yo creo que no tiene temor de Dios. Claro, pero la Iglesia Ay, Católica, su teología va hacia el pluralismo religioso, ¿no? Como que todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Entonces, en la doctrina de salvación eh, está con graves errores de que como que todos son salvos, ¿no? Todos son salvos, todos son hijos de Dios. Aunque crea o no, todos son salvos. Pero miren que nuestro único Salvador es Cristo, ¿m? Nuestro único mediador es Jesucristo. ¿M? El que confiesa que Cristo es nuestro Señor y Salvador, Él es el que son nacidos. Claro, hay que nacer de nuevo, ¿no? Por más que esté en la iglesia, si no nace de nuevo, si no se convierte,
lamentablemente no es salvo. Por haber nacido en una familia cristiana, tampoco hay salvación. Entonces, con todo esto, nosotros tenemos que predicar la verdad del Evangelio. Por eso, esta parte de adopción y luego hay santificación, perseverancia y glorificación, ¿no? Glorificación. Después, hemos visto esta parte de que, ¿no? En la salvación hay pasado, presente y futuro, ¿no? Pasado, presente, futuro. Esta parte de cuando somos llamados, regenerados, convertidos, ya estamos unidos con Cristo, justificados y hechos hijo de Dios. Esta parte es la salvación en el pasado y la salvación en el presente es que nosotros caminamos en la salvación, la santificación, la perseverancia, ¿no? La convicción, ¿no? Entonces, esta es una vida de lucha, una vida de consagración, una vida en dependencia del Espíritu Santo que nosotros tenemos que seguir viviendo, ¿no? Viviendo según, en obediencia a la palabra, a Cristo, ¿no? Esa es la salvación en el presente. Con temor y temblor, nosotros tenemos que ir eh, caminando en la salvación, en la salvación. Y después la salvación en el futuro es desde la muerte hasta el retorno de Cristo. En la muerte nosotros somos salvos, nuestra alma espiritual está en el cielo, pero cuando Cristo retorna allí, cuando llegue el último momento del escatón, allí seremos resucitados, nuestro cuerpo. Entonces, allí es la glorificación del cuerpo. Entonces, esa es la glorificación, es algo que con esperanza nosotros con fe miramos hacia el futuro. Por eso que, por ejemplo, Alejandro, Pastor Alejandro, ya en el pasado fue llamado por el Espíritu Santo, fue regenerado, fue convertido y está unido con Cristo, justificado por Dios y además es hijo de Dios. ¿Es así, Pastor Alejandro? ¿Sí? Sí, pastor. Sí, sí, Es sí, así como sí, usted dice. sí, sí. Entonces, eso es en el pasado, pero en el presente, como yo ya fui convertido, nací de nuevo, ¿se terminó ahí? A ver, ¿se terminó ahí? ¿O cómo hay que hacer? A ver, a ver, Mayo. Sí, vos fuiste regenerada, convertida, justificada, sos hija de Dios y ahí se termina. ¿Mm? No, no, pastor. Mm, Seguimos, como dice la palabra de Dios, hasta mm, el día de Cristo. claro. Seguimos en Mm, esa regeneración y santificación, porque son dos caminos, ¿verdad? mm, mm, Porque estamos en una naturaleza de pecaminosidad, solo mm, por eso. claro. Sí, Sí, tenemos que perseverar en la fe. ¿Mm? Y como hemos nacido de nuevo, somos como niños espirituales y tenemos que crecer, ¿sí o no? Crecer. Tenemos que crecer para llegar hasta la estatura de Cristo Jesús. ¿Mm? Eso es lo que dice Efesio, ¿no? Ser discípulo de Cristo y vivir
¿no? El llamado de Dios y también trabajando junto con Cristo para la extensión del reino de Dios. Y después en el futuro esperamos que en nuestra muerte vamos a estar en el reino celestial, pero sin la resurrección del cuerpo, pero cuando llegue el tiempo seremos resucitados hasta nuestro cuerpo, esa es la glorificación corporal, ¿no? Entonces, esa es... por eso aquí hay otro gráfico, tres aspectos de la salvación, ¿no? En el pasado, en el presente, la santificación es posicional. Posicional es que soy santo en Cristo, pero es progresivo, ¿no? Que voy creciendo continuamente. Uno crece hasta llegar a la estatura de Cristo. Uno comienza a conocer más la voluntad de Dios, y luego la glorificación en el futuro, aquí se ve en el futuro, queda totalmente libre de la presencia del pecado, y después uno primero recibe la salvación espiritual, del alma espiritual, y luego hasta el cuerpo, ¿no? Hasta el cuerpo. Así que esto es lo que nosotros vemos que es todo lo que... por eso la salvación es un proceso de toda la vida. No es que me fui justificado, se terminó, no. Nací de nuevo, se terminó. Ahora vivo yo de cualquier forma, ¿no? Sin ley, ¿no? Esa es esa vida antinominalista o nominalista, ¿no? Como que yo ya estoy libre, como que soy salvo y vivo de cualquier forma, ¿no? Vivo en el pecado, igual Dios me va a salvar. Eso no, está mal. Igual que lo que dijo Raúl la semana pasada, el peligro del legalismo también es peligroso, ¿no? Que uno quiere ser salvo, ¿no? Con su propio esfuerzo, ¿no? Esa vida pelagiana, ¿no? Que yo puedo ser salvo. No. La Biblia dice no hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. Por eso todos estamos desterrados bajo la ira de Dios, pero el Espíritu Santo un día llegó en mí y bueno, tocó mi corazón y bueno, me cambió, para que nadie se jacte, ¿no? Se glorie de su salvación. Por eso la salvación es totalmente por gracia, por gracia, por la obra de Dios. Nosotros, si no fuese la gracia, la misericordia de Dios, no podemos estar en el camino de la salvación, pero igual en el presente mi alma sigue siendo salva, pero tengo que vivir la vida de Cristo y participante de Cristo, ¿no? Que Cristo esté en mí y que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, ¿no? Recibir la enseñanza a través del Espíritu Santo, leyendo la palabra, que la palabra comience a tener vida en nosotros, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer cada día, ¿no? Por eso ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el pasado, ¿no? En el pasado, ¿está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Quedó claro? Profesor, usted dice que el Espíritu Santo llama, pero también
hay un término que se usa, la llenura del Espíritu. ¿Es lo mismo o tiene algún parentesco? No, no, la llenura del Espíritu Santo sería en esta parte, ¿no? Acá, en la vida de santificación, en el presente. Allí Ujú. tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Por eso en Efesios el apóstol Pablo dice, no seáis embriagado del vino, no vivas del vino, sino sed lleno del... al que está justificado, ¿no? Le dice, sed lleno le dice imperativamente, ahora que ustedes ya son salvos en el pasado, son llamados, nacidos de nuevo, convertidos, ya son hijos de Dios, entonces ahora sed lleno del Espíritu Santo, está en imperativo. Ahora que ustedes ya son salvos en el pasado, pero tienen que vivir, ¿no? Esa vida, por eso le dice, por eso hay en las epístolas hay indicativos e imperativos, ¿no? Esta indicativo es que ya como que son salvos, entonces ahora vivan así, ¿no? Sed lleno, por eso imperativo, ¿no? Está diciendo a los hijos de Dios, a los que ya son salvos en el pasado. ¿Está bien? A ver, Marcelo, a ver, que está ahí, ¿quedó claro? A ver. Sí, justamente, bendiciones, misionero. ¿Eh? Le quería hacer una pregunta, justamente Sí. le quería hacer una pregunta sobre lo que Mm, dijo la hermana Mayu, mm, sobre lo que es el hecho Apóstoles, capítulo 2, con lo que le pasa a los discípulos, la llanura de Pentecostés, mm. que sería a eso, que me gustaría saber su explicación entonces. ¿Qué cosa? Pues No, no yo tenía entiendo. entendido, claro, yo tenía entendido que eso era, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo y que de ese momento los discípulos pudieron empezar a tener fruto sobre lo que es el Evangelio, la Mm, transformación del poder de mm, Dios, ¿no? A través mm, de ello. Después mm, de ese día, mm. ¿estoy en lo correcto? Claro, hasta el día de Pentecostés, hasta la venida del Espíritu Santo, eh, a los discípulos no tenía, digamos, esta obra interna del Espíritu Santo, ¿no? Cuando llegó en el Pentecostés, el Espíritu Santo allí comenzó a obrar internamente el Espíritu Santo. Por eso, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, es bueno, es provechoso que yo me vaya, dice, porque vendrá el Espíritu Santo, ¿no? Vendrá el Espíritu Santo y es Espíritu Santo de verdad, Espíritu Santo de poder. Por eso yo me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, allí vemos que en el Pentecostés vino el Espíritu Santo y fueron convertidos totalmente los discípulos de Jesús. A ver, ¿quedó contestada? Marcelo. Poco, porque quería saber también Eh, específicamente si esa llanura del Espíritu Santo hoy en día uno puede recibir el poder del Espíritu Santo, literalmente. Profe, lo que pasa esa parte se entiende mal hoy en día. Piensan que es hablar es en lenguas en raras, es meter ruidos, y no se refiere a ese. Si tú vas al griego, traduces literalmente, se está refiriendo a idiomas, Mm. Sí, literal. sí, sí. No, claro. Claro, tendría que formular bien, pero después, si quieren, la semana pasada vamos a ver ese tema específicamente, ¿no? Pero los discípulos de Jesús, claro, escucharon hablar del Espíritu Santo, ¿no? Por eso Jesús dijo, es bueno que yo me vaya
y que venga el Espíritu Santo, ¿no? Y que no lo van a dejar como huérfanos. Y allí, hasta ese momento, los discípulos estaban con Cristo, pero no tenía esa vida del Espíritu Santo. Pero cuando en el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, allí llegó el Espíritu Santo y fueron convertidos, ¿m? Y que tuvieron esa experiencia, ¿no?, interna del Espíritu Santo, que comenzó a morar dentro de los discípulos. ¿Está bien? Por eso no hay que, separar entre la salvación y por eso algunos dicen el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? No hay que separar la salvación y el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? La obra del Espíritu Santo. Por eso, claro, lo que pasó es que llegó allí el Espíritu Santo. Por supuesto que Dios Padre envió al Espíritu Santo, y allí todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, acá, por eso primero vamos a ver el llamamiento, ¿no? Hoy llamamiento, pero si quieren, en una clase toquemos ese tema de los hechos de los apóstoles, esa duda que hay mucho, ¿no? Que muchos, hay confusión, hay diferentes versiones, pero ya ahora no hay tanta polémica como antes. No, como que estamos superados entre los cristianos, pero mm, miren que cuando uno cree en Jesús, de verdad, es porque comienza a obrar dentro de él el Espíritu Santo, ¿no? Por eso, esta, digamos, primera obra del Espíritu Santo, nosotros llamamos llamamiento, el llamado, ¿no? Esto se llama llamado efectivo, ¿no? Es, ¿cómo es que nosotros recibimos el llamado? Es porque por escuchar el Evangelio. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. No. Predicar el Evangelio no significa venga a nuestra iglesia, que hay buena onda, buena música, ¿no? Buen pastor. No. Tenemos que hablar de Cristo. A ver, vaya a Romanos capítulo 10, 17, 18. A ver, lea Romanos capítulo 10, verso 17 al 18. Leo, profe. Sí. Dice la traducción a Nueva Versión Internacional, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Claro. Pero, Sí. 18, pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegaron hasta los confines del mundo. Claro, aquí está claro, digamos, la importancia de la misión y también la evangelización, ¿no? Claro, ¿cómo es que uno se convierte? Es porque escuchando la palabra de Dios, palabra de Cristo. Por eso, ¿cómo oirán si no hay quien le predique? Dice, ¿no? Claro, claro, yo escuché al Papa Francisco, me quedé un poco enojado con él, ¿no? Claro, fue a los países de budistas, donde hay budistas, musulmanes, ¿no? Si hubiese predicado a Cristo
algunas almas podrían ser salvas, ¿no? Pero que para quedarse políticamente bien, ¿no? No habló del Evangelio, no predicó, sino que habló una, digamos, versión falsa del Evangelio, ¿no? Como que el Evangelio de Cristo es quedarse bien con todo, ¿no? Quedarse bien con todo. Entonces, por eso tenemos que enviar misioneros para que predique. Por eso, claro, a los países donde no llegó el Evangelio, ¿m? A pueblos, ciudades, personas que nunca escuchó del Evangelio, hay que predicar, hay que hablar de Cristo. Entonces allí cuando obra el Espíritu Santo internamente en la persona y allí recibe el llamado, y se regenera y se convierte, ¿no? ¿No? Es algo, estas tres obras es algo simultáneo. Claro, hemos dividido lógicamente por un proceso lógico, pero es algo simultáneo, ¿no? Cuando escucha el Evangelio, recibe el Evangelio, la buena nueva, y allí el que escucha es tocado por el Espíritu Santo y nace de nuevo y se convierte, ¿no? ¿Mm? O a veces uno está dentro de la iglesia 10 años, escuchó varias veces, pero no le tocó. Pero de repente que su casa está mal, está un poco deprimido, comienza a pensar uno en serio de Dios y también allí puede obrar. Por eso a veces cuando uno sale a la calle a predicar, ahí también puede ser tocado o cuando recibe la predicación del pastor, también queda tocado o a veces leyendo la Biblia o leyendo un libro, ¿m? También puede ser tocado, ¿no? Por eso hay varios medios, pero siempre hay que oír el Evangelio, ¿no? ¿Mm? Por eso dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no ha oído? Dice la palabra. ¿Y cómo oirán si no hay alguien que le predique, ¿no? Por eso es muy loable, muy importante que los misioneros vayan a los países donde nunca se predicó el Evangelio, pueblo. Claro, en Asia hay un montón de lugares, islas, pueblos escondidos, donde hay que ir misioneros a hablar del Evangelio de Jesucristo, de la salvación, ¿no? ¿Mm? A ver, Mayu, a ver que vos estás haciendo esa obra yendo a Amazonas, ahí pueblo, ¿y qué te parece? Sí, pues es justamente hablando del llamado, creo que Mm, como misionera, yo siento ese fuego, porque, y no solo es sentir, sino también es hacer, es ir, es predicar, es hablar de Cristo, de lo que hizo Cristo, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer en la persona, mm, y dar resultado, porque ciertamente nosotros, cuando hablamos del otro tema, materia liderazgo, podemos ser grandes liderazgos, sabemos las doctrinas, mm, pero el tema es, la gente no tiene que depender de Pablo Juan o de Mayo o de cualquier pastor, sino de Dios, de Cristo mm, directamente. mm, Creo que el trabajo es que dependan de Dios, aunque tal vez mínimamente nos pongamos como ejemplo, ¿no? Como dice Apóstol Pablo era un hombre en estos tiempos que casi nadie se puede igualar, ¿no? Entonces, pero estamos en el deber a ese llamado sagrado de Dios, de que la gente que conoce al Señor dependa y disipularlo, porque es nuestro deber disipularlo, y mm, también es lo que me pasa, ¿no? Tengo que disipular, hacer el acompañamiento, mm, y ha dado un gran resultado. Hay gente que me está hasta superando, mm. y eso es loable, realmente. Claro, por eso es muy importante los pies, qué hermosos los pies que van anunciando
o la buena nueva, dice en romano, ¿no? Los pies que van anunciando, ¿no? Tenemos que salir, ¿no? No quedarnos. Por ejemplo, quizás en Buenos Aires, casi la mayoría, aunque sea una vez, escuchó el Evangelio, ¿sí o no? ¿No? Pero no, por haber escuchado una vez no termina. Por ahí escuchó y no tuvo interés, no obró el Espíritu Santo, pero a veces machaca una vez, otra vez, ahí uno, todo lo que ¿no? escuchó después, un día Dios puede obrar, ¿no? Pero también es que hermoso los pies que van a anunciar el Evangelio a pueblos que nunca escucharon el Evangelio, ¿no? Entonces, lo que hizo el Papa Francisco, que fue a esos países de Asia, donde la mayoría son budistas, musulmanes, hinduistas, ¿no? Eh, que haya dicho esas barbaridades es realmente es entropecer la obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Mm? Es, cometió el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Mm? ¿No le parecen? Claro, es un engaño Claro, es un completamente. engaño, Más ¿no? allá del sincretismo que ya tiene el catolicismo, ya es un Mm, engaño. Es decirle, claro. no tienes que pelear porque Mm, ya pues mm, Dios te ama, pero es mentira, ¿no? mm, A ver, de esto, a ver qué le parece, hermano Esteban Lee, anciano. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Hola, Sí. Mm, ¿escucha? sí. Eh, y todo y cristiano no practica. Escucha mucho, practica mucho, pero no salir, no salir. Hay que salir para todo el mundo a practicar. Practicar. Amén, amén, Amén. amén. Bien. Sí, sí, por eso hay que salir a predicar el Evangelio, Bien. ¿no? Pero hay que, claro, también tenemos que ir. Por eso dice, vayan. Es un mandato, ¿no? Vayan, dice, a todos los países, a todas las naciones, ¿no? A todos los pueblos, ¿no? Pueblos. Hagan discípulos, pero primero bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Por eso, predicar el Evangelio a todas las naciones y primero hay que ir, es muy importante, ¿no? Por eso, miren, en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, a ver, lea, Lo mm, leo, profesor. sí, sí, es muy importante Efesios. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén, amén. Por eso acá está hablando de la salvación, ¿no? Está hablando del pasado, cómo éramos nosotros, ¿no? Dice, dice que ya estábamos muertos espiritualmente, ¿no? Parece vivo, pero en realidad está muerto. Por eso, la verdad, no entiendo que Papa Francisco no lee la Biblia, ¿acaso?
¿no? Entonces, él cómo que a los que están muertos, ¿no? Viven bajo el gobierno de la tiniebla y le pueden dar esta indulgencia diciendo que, y bueno, todos son hijos de Dios, ¿no? Todos son hijos de Dios, todos son salvos, ¿no? 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 Y que aunque crean en Buda, que Alá, ¿no? En los dioses de hindú, ¿no? Son, realmente hay miles de dioses, ¿no? Hasta las vacas son dioses para ellos. Por eso no comen la carne. La vaca es sagrada, es Dios. En India hay un pueblo que cree como Dios las ratas. Entonces, las ratas, ¿no? Viven en la casa y no lo pueden matar, ¿no? Y hay muchas infecciones, enfermedades, pero ellos creen que las ratas son dioses. Y a ellos que creen en los dioses, están en las tinieblas, en la ignorancia, y ¿no? Están bajo la ira de Dios, ¿no? Y están condenados, pero le dice, bueno, ustedes, aunque estén así, van a ser salvos, van a llegar a Dios. ¿Creen que está bien? Por eso miren que hoy en día hay mucha apostasía, ¿no? Hay mucha apostasía. Dicen iglesias, dicen, ¿no? Todos creemos en Dios, pero el problema es que en esta doctrina de salvación hay mucho engaño, mucho, digamos, falsedades, ¿no? ¿No? Además, iglesias grandes, para quedarse bien con mucha gente, ¿no? O, aunque están en la iglesia, viven en las tinieblas que viven impulsados por su deseo pecaminoso, por su propia voluntad, por sus propios propósitos, ¿no? Pero no se dan cuenta que ellos no son salvos, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Por eso, si decimos la verdad, como decía Jesús, todos los que llegan a Dios, el camino es angosto, la puerta es estrecha, ¿no? Si le decimos que ustedes están muertos en transgresiones, en pecados, andan conformes a los poderes de este mundo, pero hay que cambiar. Por eso dice verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aunque estamos muertos en pecado. Por gracia ustedes son salvos. Y verso 6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, ¿no? Esta verdad espiritual, si lo decimos, eh, eh, alguno se ofendería, ¿no? Que si decimos ustedes están muertos, ¿no? Muertos. Claro, el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, ¿no? Así que este es el evangelio que tenemos que predicar, ¿no? Predicar, ¿no? Predicar. Por eso la evangelización, ¿no? Es hablar de Cristo, de que se arrepienta de sus pecados, ¿no? Que se dé cuenta que uno es pecador, está muerto espiritualmente, y que crea en Cristo Jesús, ¿no? Por eso esto de la evangelización, el arrepentimiento y la fe es un proceso, ¿no? Por eso sin esto no hay salvación, no hay salvación, no es salvo. A ver, de esto, a ver, Andrea, una palabra que está ahí. Sí. Sí, profe, lo primero y principal es saber y entender que más allá que el Papa, bueno, él de alguna manera tiene el poder para decir la verdad y no la dice porque usted dice que políticamente tiene que estar
en una posición donde todos lo tienen que querer de alguna manera. Pero bueno, no nos queda otro nosotros como personas que conocemos el Evangelio, que si recibimos la llanura del Espíritu Santo y que cada día somos regenerados, es saber y entender que tenemos que llevar la palabra del Señor a los que necesitan, a No, los que no, están no, en no, no es que cada día tenemos que ser regenerados, no, la regeneración es algo puntual en el pasado. Cuando uno recibe el llamado, se regenera, nace de nuevo. No es que todos los días nacemos de nuevo, Andrea. ¿Mm? Bueno, pero es una forma de decir también, por la Sí, cuestión sí, esta sí, que está somos bien, pero que pecadores. ahora que tenés que decir correctamente, ¿no? Sí, está bien, sí. Que es algo del pasado, ¿no? Que cuando uno es llamado por el Espíritu Santo, se arrepiente, ¿no? Se arrepiente, nace de nuevo y se convierte. Pero esta conversión es total, es en nuestro intelecto, nuestra emoción, en nuestra voluntad, ¿no? ¿Está bien? Sí, a ver, ahora otra vez, Andrea, sí, sí. Volvemos de vuelta. Recibimos a Jesús. No me acuerdo que estábamos muertos, vivimos y vivimos una vez, así es. que fuimos regenerados y que tenemos que seguir este camino para seguir la justificación. No, la justificación también es algo pasado, es del algo pasado, no es en el presente. Ya cuando vos tenés, cuando vos te regenerás, te convertís, ya sos justificado, ¿no? No es que todos los días somos justificados por Dios, no, no. No es que yo conocí a Cristo, después pequé, uy, entonces perderé la justificación. No, no es que yo pierdo la justificación, sino que es algo del pasado, la justificación, algo del pasado. Cuando yo me convierto, ahí ya soy justificado por Dios, ¿no? ¿Está bien? A ver, otra vez. A ver. Por eso digo que hay que separar entre el pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Que vos, cuando conociste a Cristo, cuando fuiste llamado, ya sos regenerado, regenerada, convertida, justificada, ahí tenés fe, ya sos hija de Dios. No es que, uy, yo peco, ¿seré hija de Dios o no? No, no, no. No, Ya, seguimos siendo hija no, de no, Dios. no, no, Seguimos no. siendo... Claro, es algo del pasado. Por eso queden claro. A ver, otra vez, decirlo otra vez. Somos justificados. Sí. Fuimos regenerados, fuimos justificados. Amén, amén. O sea, estábamos muertos y vivimos, ya estamos vivos. Sí. Y tiene que haber una continuidad de santificación ahora. Sí, sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. A ver, ahora dejamos tranquila a Andrea porque si no, cuando voy a Buenos Aires me va a odiar. ¿No? Sí. Entonces, Raúl, a ver, dilo, a ver, otra vez. ¿Mm? ¿Mm? Sí. Sí, no, justificación ya quedó atrás porque como dice, acabamos de leer en Efesios, ¿no? Éramos de donde nos sacó.
Cristo nos justificó en la cruz, la muerte, la mm, sangre de Cristo, lo que nos hizo justo. mm, Ese lugar era nuestro, como Él ocupó, Él fue nuestro sustituto, mm, nos hicimos justos nosotros a causa de Él. mm, Ya somos justos, aunque tenemos pecados todavía, pero ya somos justificados, ya somos justos. mm, No hay que confundir justificación con santificación. mm, Santificación, claro, es un proceso, ¿no? mm, Hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. mm, Pero de justificados ya somos todos. mm. Todo aquel que recibió al Señor Jesucristo en su vida, que reina en su vida, ya es justo. Bueno, gracias. Así que, hermanos, vayan profundizando este tema de la salvación, porque esta doctrina de salvación es muy importante hoy en día, porque hay mucha confusión, eh, también apostasía, apostasía. Miren que eh, yo este domingo fui a predicar una iglesia, la iglesia de Juan Yong, que vino todos los años al seminario a enseñar, y enfrente de su iglesia, una iglesia grande, que tiene mucho dinero, se llama Iglesia de Dios. Ellos enseñan que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Madre, Dios Madre. Y la fundadora de la iglesia dice que es Dios Madre, ¿no? Y el Salvador es su marido, An se llama, ¿no? Pero entró a Perú esta iglesia de Dios, esta secta, ¿no? Y además entró a Argentina, ¿no? Construyó una iglesia grande, ¿no? Con mucho dinero, entonces parece que enseña el Evangelio, pero no es así, ¿no? Miren, por eso que hoy en día hay mucha confusión del Evangelio, hay mucho sincretismo, también hay mucha, digamos, falsedad, engaño, porque estamos en los últimos tiempos, los seminaristas que no solamente que conozcan, sino que tengan convicción, conozcan claramente, claramente, esto es muy importante, ¿está bien? Bueno, Amén. 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 sí, sí, oramos y terminamos.